Bueno, como la séptima unidad se trataba de lo que es la victimología. ¿Y qué es la victimología, Jenny? ¿Me escucha, Jenny? ¿Quién de las dos, Lita? Jenny, usted. Jenny García. La victimología es el estudio de la víctima, licenciada. Así es. No solo. Diga. Para mí es como una ciencia porque engloba un estudio completamente de lo Así que es es. la víctima. Tal Así vez no es. solo como afectado, sino en la forma que también de alguna manera psicológica y socialmente lo que afecta, o sea, los factores que afectan a él. Así es. Entonces, como la victimología es la ciencia que estudia a la víctima de sus diferentes posiciones, de sus diversas acciones, factores, todo lo que conlleva a qué es una víctima. Pero también hay que hacer una diferencia que la víctima en término penal y la víctima en facción de derechos humanos. ¿Qué derechos se le estarían violentando a una víctima? Daisy. ¿En qué sentido dijo, licenciada? Disculpe. La víctima la podemos estudiar de diferente terminología. El ramo penal y nosotros es derechos humanos. ¿Qué derechos se le están afectando a la víctima, ya sea dentro de un proceso penal o generalmente con sus derechos? Con sus derechos en un proceso penal. Ya sea en un proceso penal o en sus derechos en general. Si quiere hablemos porque aquí nuestro curso es en cuanto a los derechos que se le están violentando a la víctima. A la víctima. ¿O qué derechos tiene la víctima? Entonces, mire, se la estoy englobando en varios sentidos para usted, en la forma en que usted puede entender la pregunta, en la forma que usted me quiera decir sobre la pregunta, y por eso le decía diferentes formas como hablar sobre derechos de una víctima. Sí, es que como principalmente, digamos, en primer lugar, digamos, se le violentó ya sea física o psicológicamente, ¿verdad? Entonces ya después, digamos, cuando está dentro del proceso, es muy probable que se siga psicológicamente, siga siendo ella agredida, porque a veces los procesos sí son bien complicados. Entonces yo considero de que todo eso en los procesos no lo ven y una víctima realmente no quisiera estar frente a su agresor porque también es un poco con todo ese tema, licenciada, y no, ay, no sé qué más. Bueno, gracias, Daisy. Fíjense que a veces estábamos hablando con alguien de que, por ejemplo, Eric Navas, cuando nos dio la conferencia, no sonó aburrida, tenía mucho de qué hablar, cuestiones que ustedes tenían que saber. A mí a veces me gustaría hacer la clase así, hablarles, decirles, poner en sí la clase, enfocarla en la realidad, más que todo en nuestra coyuntura nacional. El problema es de que tengo que basarme en un material, tengo que darles a ustedes, porque lógicamente, si yo doy la clase solo así, hablándoles, enfocándome en ciertos puntos, yo siento que a veces ustedes me van a exigir material, me van a exigir de dónde va a ser el examen, que a veces yo siento que a todo estudiante nos preocupan los exámenes, porque de eso dependemos, pero yo siento que a veces los estudiantes donde más se deberían de enfocar es en las tareas. ¿Por qué en las tareas?
porque en las tareas tenemos más de 40 puntos de la zona. Una, que es el objetivo del estudiante, ganar el curso. Dos, Licenciada, disculpe, no sé si solo soy yo, pero casi igual. Sí, por eso se me corta quedé mucho la voz. callada. Por eso me quedé callada, porque aquí decía su conexión de internet es inestable. Por eso ya no le seguí diciendo, porque me imaginé que se les iba a oír entrecortado. ¿Verdad que sí? Ahorita ya me están oyendo más claro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por ratito. Sí, es que aquí a veces me aparece conexión inestable. Ahí me avisan, por favor, cuando díganme no se escuchó, vuélvanos a repetir. Ahorita sí. ¿Sí? Ahorita sí. Va. Ahorita sí, Lida, es que yo, Sí. como se llama, no le escuché. Va. Yo les decía que lo importante del estudiante debe de ser, es cierto, los exámenes son prioridad porque de eso ustedes saben que van a depender para ganar, pero yo les decía que también lo importante es la zona. ¿En qué sentido? Las tareas, pero las tareas yo me enfocaría tareas en aprender, tareas en hacer análisis, ensayos, pero que el estudiante de verdad aprendiera lo que tiene que hacer. Yo les decía que, por ejemplo, reciben cursos de derechos civiles, Lida. ¿qué manda? Ah, no, es que con atraso me llegó. Mi opinión, yo pienso que a veces aprendemos más en exposiciones. Sí, Siento. porque ahorita por el tema de que cómo se podrían grabar, subirme los videos, entonces se les ha complicado porque a veces la plataforma no acepta que sea tan grande el video, entonces se les ha complicado a muchos el tema del internet en cuanto a sus celulares. Ya vieron el problema que teníamos de que si habían varias series y les dejaban los cuestiones así, se les borraba, o sea, se dieron un montón de situaciones que no solo conmigo pasaban y yo pensé que solo yo era la única que tenía ese problema y que si en realidad habían más docentes como yo. Y me fui dando cuenta en las capacitaciones que nos estuvieron dando que la mayoría de eso se quejaba, que los alumnos les decía que se borraban sus documentos. Entonces nos enseñaron una forma de, pues la que ahorita, bendito sea Dios, no hemos tenido ningún problema en cuanto a los exámenes que se les han hecho, porque nos hemos guiado la mayoría que manda. Pero igual en las tareas viene siendo lo mismo porque cada uno investiga para poder hacer el trabajo. Entonces, creo que ahí estudia uno también investigando el trabajo. Sí, yo eso es lo que les veo. Les toco este tema porque a veces yo sé que, ay, entrar a derechos humanos es como aburridito, tal vez civil, penal, es un poquito más de práctica, dinámico. El licenciado les plantea casos, en fin. Entonces ya derechos humanos es un poquito que a leer, que a explicar. A mí no me gustaría que lo tomaran así, sino que tratáramos de participar y el examen prácticamente en eso se va a basar, porque yo todo lo que les pregunto o todo lo que miramos en clase, yo lo voy anotando y cuando me toque que hacer mi examen final, pues yo en base a lo que hemos estado platicando y que les he preguntado y que ustedes participan, así voy a hacer el examen. Entonces, tal vez a algunos les cuesta que yo les digo que participen porque yo miro aquí, estoy la conductora de este carro, en el sentido de que algunos lo sacan, vuelven a entrar, o sea, eso me da a entender a mí que el internet, la señal está mal y por eso les cuesta. O sea, yo en ese sentido ni los quiero complicar, ni les quiero exigir. Primero Dios, pronto volveremos a la normalidad y todo va a cambiar, especialmente para ustedes también, porque yo sé que esto es un poco tedioso, pero yo a la larga, pues digo, yo estamos en nuestra casa,
y no cómo nos costaba trasladarnos al edificio, pero yo sí quisiera que tratáramos de al menos 4 clases, nos quedan nada más ya para finalizar el semestre conmigo. Ya tengo sus notas, ya se las voy a enviar, su zona completa ya está, porque si tenían tareas, hoy nos escribió el coordinador que a más tardar el 28 tiene que estar finiquitado todo porque el 29 se cierra la plataforma, sus notas ya están en la plataforma, solo me hace falta aquí enviarles a ustedes su cuadrito para que se den cuenta cómo están en su zona. Vale. Entonces, cuando yo les pregunte, pues tratemos de participar para que así no hagamos tan aburrida la clase. Elvita, si me ayuda a leer esa diapositiva, por favor. La que tiene en la pantalla. Sí. Derecho a la verdad. El derecho a la verdad es un derecho autónomo que aparece frente a graves violaciones a los derechos humanos. Es un derecho de las víctimas y de la sociedad y es un deber del Estado, el cual se encuentra consagrado como un deber afirmativo al conllevar la obligación de respetar tal derecho y además de garantizar su ejercicio conforme al artículo 1 de la Convención Americana. Desde el punto de vista del derecho, el derecho a la verdad constituye el fin inmediato del proceso penal. Es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en el juicio. Es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia. El gobierno tiene la tarea de investigar, procesar y castigar a los que resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los anteriores gobiernos y, en general, durante nuestro pasado. Sin embargo, su tarea no finaliza ahí, sino que deberá revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo obtenido producto de su investigación sobre los hechos y las circunstancias de tales violaciones. La obtención de una compensación dineraria, sino con el resarcimiento integral que incluye el derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad. Gracias, Elvita. En sí, lo que encierra el derecho a la verdad es la palabra, conocer los acontecimientos que ocurrieron a través de una violación de un derecho humano. Lo que nosotros perseguimos, cada víctima, cada persona, es que se conozca la verdad, cómo sucedieron el delito, cómo fue que la persona llegó a cometer tal delito, cómo planeó algún asesinato, porque ahí estamos violentando el derecho a la vida. Todos queremos saber más, las personas afectadas, cuál fue en sí lo que sucedió, lo que pasó, cuáles fueron, y que se aplique el debido proceso, que en el juicio, por eso piden testigos, por eso piden que pruebas para argumentar la violación del derecho y que a la finalidad se lleve con la aplicación de una justicia equitativa, porque es otro derecho que tenemos todos los ciudadanos, es un derecho a la justicia y va de la mano derecho a la verdad. Mañana vamos a ver el derecho a la reparación. Todos estos derechos son importantes y el fin específico que se lleva es conocer la verdad, la aplicación de la justicia y reparar el daño causado. Dígame, Jenny. Licenciada, hace algunos días estaba viendo una parte del juicio del general Ríos Montt. Ajá. Él en todo el proceso se negó de los cargos que se le imputaban en el caso del genocidio. Y la corte lo condenó por genocidio. Y se dio el caso de que tuvieron varios testigos indígenas.
Y él en su discurso decía de que él en ningún momento había dado la orden de terminar con ninguna etnia ni ninguna comunidad indígena. Pero hubieron bastantes testigos y la corte llegó al veredicto de que sí hubo genocidio. Entonces ahí, en todos esos juicios se llega a conocer la verdad, el derecho a la verdad, todos los acontecimientos que pasaron, las víctimas, la cifra, y son acontecimientos históricos que son bastante relevantes en nuestro país. Así es. Y miren, a mí hasta ahorita se me erizó la piel. Por eso yo les digo que mis estudiantes, yo quiero que debatan, que discutan conmigo. Yo jamás con ustedes, aunque me faltaran el respeto y que no tendría que ser así, yo jamás me iría en contra de su nota, jamás. Jamás, porque para empezar yo estaría violentando mi ética profesional, lo más importante, mi conciencia, que me faltó, es cierto, le duele a uno, pero no con resentimiento. Entonces, yo quiero que debatamos, que me debatan, porque no toda la vida el docente, y se los digo y los voy a cansar y martirizar, que el examinador está detrás del escritorio, pero también el estudiante está delante para debatir y no quedarse callado. Voy con esto porque les digo, Jenny tocó algo importante que hace días estuvimos dialogando con unos colegas. ¿Por qué? Porque yo les decía que Suri Ríos va como candidata, que va a dar la guerra, que yo la veo entre los primeros puestos para la presidencia en la segunda vuelta. Todavía voy con ella, estoy tratando con ella porque para mí todos tenemos simpatía. Yo voy por el doctor Mulet, es mi candidato. Yo voy por Cabal, aunque aquí en Colís todavía no se ha sonado quién es el candidato para alcalde de Cabal, pero para mí mi presidente pues es Edmond Mulet. Yo a él le llevo aspiraciones, que primero Dios pueda transformar nuestro país, pero estábamos hablando respecto a Suri, pero miren lo que dijo un colega, y por eso yo quiero que ustedes debatan y les doy la palabra a quien quiera hablar. Yo aquí respeto las opiniones de cada uno, religión, credo, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Él decía que Río no se había visto obligado a realizar esas masacres. ¿Por qué? Porque decía que había que tener un orden, que tenían que haber sosegado a las personas que estaban tratando de ser revolucionarias en contra del gobierno. Y si este señor no actuaba así, la gente se la iba a ir en contra de esto. ¿Opiniones? Tal vez eran otros tiempos, licenciada, pero en ese entonces tal vez no había la libertad de expresión, porque si usted se da cuenta, en el actual gobierno, con toda la corrupción que se ha visto y el mal manejo, han habido ha habido mucha respuesta del pueblo. Incluso se han dado manifestaciones. Se respeta la vida, porque en aquel tiempo, si usted decía algo, y como decía Eric, si en esto que estamos hablando alguien se da cuenta, podría hasta mandarnos a matar, podría la familia estaría en peligro. Aquí hay un poco que se respeta la libre expresión. El problema es que él decía que si no acallaban esas voces, se iba a ir en contra. Lo único es de que yo siento que estos métodos que utilizaron con esas grandes masacres, siento yo que victimizaron de todos modos al pueblo, porque el que sufrió más fue la parte indígena, porque a ellos fue donde más los masacraron. El problema es de que él decía que Ríos no, aunque no quisiera, tenía que haber hecho eso. Le eran no órdenes, sino que él mismo, a pesar de todo sus cargos que tuvo en el ejército y todo lo que pues
fue viviendo, dice que llegó a tomar esa postura, porque donde es él, este otro Jorge Romeo García Lucas, el otro señor también que está ahí, preso, este general Mejía Víctores, entonces, porque dice que entre 1982, 83 y 84 fueron las peores masacres que tuvo el país, pero él decía esto y me hacía pensar, sí, es cierto, si él tal vez no hubiera actuado así, no sé, tal vez dice él no hubiera habido orden, pero se llegaron a muchos extremos. Yo siento que, y si no estuviéramos viendo ahorita en la actualidad que muchos militares piden auxilio, piden que se les den más garantías, que les den una pensión, porque si ustedes miran en las noticias hay quienes que hasta son inválidos, tienen una pierna cortada, un brazo, otros paralíticos debido a esa guerra. O sea, también el ejército sufrió junto con la guerrilla. Entonces estaban chocando y decía él, tuvo que hacer. Lo tenía que hacer. Por eso él cometió tantas atrocidades y por eso hay mucha gente que va a apoyar a Zuri, porque va a decir, su papá tuvo agallas para hacer y poner en orden el pueblo. Está bien, pero también ese lema llevaba a Otto Pérez Molina y fue el peor fracaso que hubo. 100 días mano dura y que iba a restablecer las maras, porque había gente que tenía la idea que iba a llegar este señor y iba a matar a todas las maras y a los que estuvieran robando, secuestrando. ¿Qué ha pasado? Más extorsiones. Se ha hecho más viral. La gente en eso solo, a eso se dedica. Y si no pagan la extorsión, los matan. Entonces, ¿a qué vamos? Porque él decía, va a pesar la figura de Ríos, no. Y la de Zuri Ríos por el papá, porque el papá tuvo las agallas para hacer todo lo que hizo y lo hizo con fundamento, lo hizo para acallar voces que estaban en contra del gobierno y que si no lo ve. Entonces, miren, vamos por un sistema que cada quien tiene su opinión y dice él que va a pesar eso. Vamos a ver el otro año, porque el otro año pues no se empieza, pero el mero año electoral es en el 2023, pero el próximo año ya empiezan y ya están empezando a hacer adhesiones de los partidos. El que más se oye es Cabal y Valor, donde está esta señora. Pero ¿a qué quiero llegar? Que se toman esos temas, estos temas que es del conflicto armado interno que vivió Guatemala, porque como decía Dani, no se puede decir que es una guerra, fue un conflicto aquí interno en nuestro país, los ciudadanos también porque estaban inconformes y si no hacían esto, el país nunca iba a respetar sus derechos. ¿Qué pasó? Estaban peleando el ejército y la guerrilla, pero la guerrilla logró que negociaran los acuerdos de paz, cuyos acuerdos de los 12 que hay, unos 4 o 5 que se hayan cumplido, lejos del que es el meollo del asunto y el conflicto que sigue en Guatemala, es el acuerdo en que se trata de lo agrario, que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque a ninguno le conviene que haya una ley agraria, a nadie le conviene que haya una ley de aguas. Entonces todo esto nos conlleva a que siga la desigualdad en la posesión de tierras. Todo el mundo menciona y toda la vida vamos a seguir mencionando la gente que conoce la historia. Ronald Robles solo ha tratado de estarnos hablando de Jacobo Arbenz Guzmán, de la revolución, porque hay quienes ni siquiera saben, como decía el 12 de octubre, que celebramos Día de la Raza, Día de la Hispanidad, que nos descubrieron, que nos vinieron a conquistar, que nos vinieron a robar. No hay que celebrar el 20 de octubre. Ahorita sí es cuestión de celebrar, porque ahí, miren, ahí se levantaron las voces del pueblo a manifestar. Ya basta de tanta corrupción, de tanto político, de tanto militar que estaba gobernando nuestro país. Entonces ahí nos enseñaron, ellos vinieron y se levantaron e hicieron esa revolución del 20 de octubre, donde hubieron muertos de estudiantes porque fueron parte de esa pelea. Entonces, y ahí fue donde se
quitó a Jorge Ubico, se hizo una nueva constitución, la de 1945, y se hizo la primera elección de presidente popularmente, quedando electo Juan José Arévalo Bermejo. De ahí estuvo gobernándonos Ubico por más de 14 años, Manuel Estrada Cabrera 32 años. ¿Por qué creen que le quitaron el muchacho que le fue a quitar la cabeza a la estatua de José María Reina Barrios? ¿Por qué? ¿Por qué se la quitó? ¿Por qué creen ustedes que estaba en contra de esa estatua, de ese monumento, y le fue a quitar la cabeza y se lo llevaron preso? ¿Por qué? Él fue uno de los presidentes de Guatemala. Lo que pasa, licenciada, es que tal vez él tenía conocimiento de todo lo que ese presidente había hecho y no estaba de acuerdo tanto en los actos que tuvo. Entonces, ahí sí que en un momento de euforia, adrenalina y todo, fue y se la quitó. Sí, y yo sería una también, pero que no sé si hay algún monumento de Manuel Estrada Cabrera. Yo también le iría a quitar la cabeza. ¿Por qué? Porque le daba concesiones a la United Fruit Company regalada por más de 250 años. Les había dicho que hicieran lo que quisieran, entraran, salieran y que no pagaran ningún impuesto. José María Reina Barrios fue igual. O sea, les dio concesiones a los Estados Unidos, hundiéndonos a nosotros, a nuestro país más pobre. Y a ellos les daban, como eran los americanos, como eran los que transportaban caña, el banano, el café, el azúcar, el algodón. Entonces tenía, ¿y qué hizo Jacobo Arbenz Guzmán? Quiso hacer un puerto, hizo las vías para que estos ya no tuvieran tanto acceso, y si tenían acceso, que pagaran el impuesto. Entonces, a veces nosotros no conocemos de muchas situaciones y nos envuelven con cualquier cosita. Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos la verdad, y no solo la verdad de nuestros derechos, sino que la verdadera historia que nos ha acaecido y que hasta nuestros días nos lleva a donde estamos. Porque por ese motivo de todos los que nos han gobernado, es que Guatemala cada día va más hundido. Es un país, para mí, el mejor del mundo, porque es nuestro país, es donde somos ciudadanos guatemaltecos. Yo les apuesto que la mayoría que está en Estados Unidos, cuando mira su bandera, cuando hoy escucha su himno nacional, son llantos patojos, porque son guatemaltecos de origen y tuvieron la necesidad de irse de su país para mejorar la vida de su familia, porque aquí no hay oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no se preocupa en aplicar la Constitución ni respetar nuestros derechos, porque ni siquiera genera empleo, porque si hubiera para generar empleo, la gente no estuviera donde yendo a buscar también empleos que a veces ni se respeta el salario mínimo. Y ustedes no me van a dejar mentir que cuando van a pedir un trabajo, te pago 1,500 por necesidad, dice uno sí, pero le están violentando su derecho, porque para eso hay un salario mínimo, el cual usted tiene que ganar más de 3,000 quetzales. Entonces son varias instituciones que los fiscalizan, pagan el salario mínimo. En otras instituciones no. Hay a veces que vienen supervisores de la inspección de trabajo y ir a preguntar a las tiendas, mira qué te están pagando, te pagan tu salario mínimo, te pagan tus vacaciones, te pagan tu aguinaldo, te pagan tu bono, y cuando dicen que no, entonces mira, tenés derecho a demandarlos. ¿Y qué pasa? El otro día, por haber dicho que no le queda despedido. Entonces no se respeta los derechos ni laborales, ni salariales. Entonces, nuestro país vive en un verdadero caos. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos. Jenny Herrera, léame, ayúdame a leer esa diapositiva, por favorcito. ¿La de qué es el derecho a la verdad? ¿Qué es el derecho a la verdad? Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a un recurso efectivo.
Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final y el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada. Este derecho ha sido reconocido en decisiones legales tomadas por las Cortes en varios países, así como por instituciones judiciales internacionales. Mientras se definen bien los elementos principales del derecho, este continúa evolucionando y puede ser caracterizado de diferentes formas en ciertos sistemas legales. Aspectos del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, reconocido explícitamente como respuesta a las desapariciones forzadas, se aplica también en otras violaciones graves. Algunos de sus aspectos se van aceptando en forma creciente a nivel internacional. Se vincula al derecho a un recurso efectivo e incluye el derecho a una investigación efectiva y a la verificación de los hechos y presentación pública de la verdad y el derecho a la reparación. Gracias. Entonces, como ahí dice, ¿qué es el derecho a la verdad? El derecho es de que las víctimas conozcan las violaciones de sus derechos humanos y especialmente este derecho a la verdad se ha reconocido internacionalmente. Ahí les mandé un documentillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cual su principal objetivo es el esclarecimiento de la verdad, tanto de las violaciones de los derechos, no solo en el conflicto armado interno, sino que también es aplicable actualmente cuando es violentado un derecho. Ustedes están viendo derecho procesal constitucional y cuál es la garantía constitucional que se presenta cuando está violentado un derecho y la cual tiene la obligación de reparar ese derecho. ¿Cuál es esa garantía? El amparo, licenciada. El amparo. El amparo y a la mano va la exhibición personal. Y dice que el amparo hay que presentarlo, puede presentarlo cualquier persona que se vea perjudicado en que haya sido violentado su derecho. Puede serlo individual y puede serlo también con patrocinio de un abogado, pero es el derecho que nos asiste y la garantía está protegido por la garantía constitucional que es el amparo. Meili, ayúdeme a leer esa diapositiva. No tiene título, ¿verdad, Licta? No, solo sea porque es de los mismos de los aspectos Bueno. de las víctimas y sus familias, dice. Las víctimas y sus familias tienen el derecho de imprescriptible a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos. Están vinculados con el derecho de familiares y comunidades a conmemorar y a hacer duelo por las pérdidas humanas en forma que sean culturalmente adecuadas y dignas. Licta, eso es porque están tirando bombas allá arriba, disculpen. Está bien, no tenga pena. Va, está bien, Meili. Sí, además las víctimas individuales y sus familiares, las comunidades y la sociedad entera también tienen el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos. Algunos sistemas legales consideran que el derecho a la verdad hace parte integral de la libertad de información y la libertad de expresión. No es posible invocar amnistías para prohibir la investigación de ciertos crímenes internacionales, incluyendo ciertos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Así, la prohibición de amnistías para dichos crímenes también está relacionada con el derecho a la verdad, en tanto se relaciona con verificación de los hechos en cuestión. El Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración
y el recuerdo, así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información sobre este tipo de violaciones. Gracias. El Estado tiene la obligación de presentar la evidencia. Por eso se creó la ley de la libre acceso a la información pública. Cada ciudadano tiene derecho de exigir en cualquier institución cualquier tipo de información porque tiene derecho a conocer cuestiones de ya sea de violación de sus derechos, también en qué están invirtiendo sus impuestos, en qué tipo de obras y si los están invirtiendo adecuadamente. O sea que el Estado tiene esa obligación, por eso se creó esa ley también para que todos tengamos el derecho de investigar, de pedir información. Solángel, ayúdame a leer esa diapositiva. En busca del derecho a la verdad. El derecho a la verdad debe buscarse tanto a través de procedimientos judiciales como no judiciales. El Estado debe intentar establecer la verdad acerca de los abusos y violaciones independientemente de si los juicios penales son posibles de forma inmediata. Esclarecer la verdad hasta donde sea posible incluye el intento de establecer la identidad de los perpetradores, las causas que condujeron a los abusos, las circunstancias y hechos de las violaciones, el destino final y ubicación de las víctimas en el caso de desapariciones forzadas. Ese es el busca del derecho a la verdad. Una pregunta. ¿Qué penal llevan, patojos? ¿Penal 1 o penal 2? Penal 2, Licta. Penal 2. Cuando una persona se liga a proceso, ¿por qué? ¿Por qué se liga a proceso? Está detenida, pero el juez falla, va a su primera audiencia. El juez dice que se va a ligar a proceso, que hay suficientes pruebas para ligarlo a proceso. ¿Por qué lo está ligando a proceso? Para indagar más, licenciada. Para indagar más, pero el objetivo real es para buscar la verdad, para identidad de los perpetradores, porque yo puedo estar acusada de violación. Soy perpetradora de un hecho, violentada de violación. El problema es de que estoy siendo acusada, pero tienen que haber suficientes pruebas para que ese delito me le sea comprobado. Dice, banda de violadores. Aparece Jenny, Daisy, Jenny García, un montón. ¿Qué pasa? Se liga a proceso y en el proceso resultamos inocentes. Ya no nos van a dar trabajo. Ella salió en la prensa, salió en las noticias, que estaba acusada de violación. No se ha descubierto todavía la verdad. El problema que sí puede hacer y es grave es que nos hallen en el hecho. Nos hallaron. Hay testigos donde el hombre estaba agarrando a la niña, la estaba ultrajando, el papá se lo llevaron. Ahí lo enfocan y que lo enfocan en que vean qué clase de persona es. El problema es que a veces agarra banda de delincuentes, banda de ladrones. Están nada más, están identificando, pero para eso se va a ligar al debido proceso para que se identifique claramente si son culpables o no, las causas que condujeron al abuso, las circunstancias y hechos de las violaciones, pero para eso tenemos que tener pruebas y debatirlos. Por eso está el fiscal del Ministerio Público, por eso hay un querellante adhesivo, está el defensor, el acusado y los jueces, para que a través de los jueces y de las pruebas que se están presentando se esclarezca la verdad del hecho y se condene al culpable. Pero el juez no va a venir y va a declarar a alguien inocente o culpable si no tiene verdadera prueba o certeza jurídica que sea así. O sea, por eso hay un debido proceso. Por eso dice que se puede esclarecer la verdad con procedimientos judiciales y no judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Que para eso están los tribunales.
no judiciales podemos conocer tanta historia que tenemos que ver, pero que nos dejen ver, porque es cierto, a través del internet buscamos, pero hay cosas que no están. Vamos a los libros, busquemos a los libros, leamos en libros lo que no encontremos en el internet y vamos a descubrir más todavía de esclarecer varias cosas de derecho. Yo les entiendo y les digo y tienen que analizar. Porque a ustedes cuando vayan a ejercer, el cliente va a llegar y le va a dar la postura de lo que lo están acusando que es, y usted tiene que ser analítico y ir a buscar, leer, porque no le va a dar la solución en ese instante, porque usted tiene que ir a buscar su ley, a buscar su doctrina, para justificar, enmendar y tener la postura y debatir y pelear ese derecho para que él salga ileso, culpable o inocente. Pero ustedes no vayan a creer que inmediato cada vez que llegue un cliente, en lo civil sí, en lo notarial, usted una escritura va a hacer su escritura y todo. En lo penal es donde lo hay que hacer analítico, crítico y más que todo buscar e interpretar las leyes. Licenciada. ¿Qué manda? Disculpe en ese caso, o sea, referente a ese punto de la verdad, ¿verdad? Fíjese que yo hasta el momento conozco un caso donde hay pruebas suficientes de que la persona que, o sea, fue un accidente, ahí sí que lastimosamente tantos accidentes que se han visto en motocicleta y vehículos, ¿verdad? La verdad que sí. Entonces, es un conocido y él, o sea, hay suficiente evidencia de que en el accidente no tuvo la culpa. Entonces, no entiendo por qué quedó ligado a otro proceso si las evidencias están. O sea, la verdad está en que los que tuvieron la culpa fueron los otros. Lastimosamente, en ese accidente también hubo un fallecido y al otro muchacho le amputaron una pierna, pero ellos iban ebrios, los de la moto. ¿Y qué le digo? Y ellos se pasaron el alto en el accidente, pues. Y el muchacho pues iba bien y todo. Entonces al final a él lo están ligando al proceso. Y están las pruebas. O sea, están las pruebas. Pero ¿qué me pasa dio en ese una caso? duda. Están ligando al proceso que iba bueno y a los que iban ebrios los están dejando libres. Como le digo, o sea, de los que iban ebrios, falleció uno. Sí. Es y que el otro. El tema es de que aquí yo vería como juez un atenuante, porque ¿a quién le podríamos dar ahí la postura? Debatamos. Somos jueces. Van ebrios. No llevan sus 5 sentidos normales, son imprudentes. Y miren, patojos, hay personas que sus 5 sentidos son todavía más imprudentes. Me tocó que irme, lamentablemente Naomi no me podía llevar a Jalapa y me fui en bus de aquí de Jalapa. El conductor del bus iba bien. Un muchacho ahí en Miramundo sale de imprudente a atravesarse, el bus iba aquí y se le atraviesa aquí. Y de dicha que él iba despacio, no iba rápido porque si no se lo pasa trayendo. Imprudente, pero miren que no tenía porque así ganas de que quería dar la vuelta y se venía saliendo y se metió aquí. Ah, no, se bajó con un gran cuerpo a decirle un montón de cosas al piloto, que vos me fuiste encima, que alegándole, y carga una gran cicatriz aquí. Y digo yo, y le dijo el piloto, mira, yo no te quiero hacer nada, fuiste vos el que te metiste aquí. Es imprudente, y digo yo, él sabiendo que está actuando mal, todavía sale con un gran machetón a alegarle y venite que no. Y miren, el chofer se portó a la altura y apenas como 2, 3 personas íbamos ahí. Le digo, yo no quiero problemas, yo ando trabajando, vos andate. Y bueno, el otro señor. Entonces digo yo, qué imprudencia que personas buenas
tomen esta actitud, pero no por gusto tiene la cicatriz en la cara. Me imagino que para todo es pleitisto y ahí sí, como dice alguien, encuentran a su nana en otro lado y de plano por eso le pegan porque es bien opuesto. ¿Qué voy con esto? Los pobres muchachos que iban en la moto están ebrios. Falleció uno, dice Fernando, pero aquí hay un atenuante que va y va, que van, si pasan la prueba del alcoholímetro, si van a ir a ver, la sangre estaba alcoholizada. Entonces, ¿quiénes son los imprudentes? El motorista que llevaba, estaba ebrio, y el otro que iba bueno, pero tendríamos que ver hasta qué punto. Por ejemplo, lamentablemente el fallecimiento de Diego. Yo no sé si ustedes vieron que a mí no me gusta que hagan viral esto porque el sufrimiento de las personas y todavía viendo este acontecimiento. ¿Quién tiene la culpa en este video y en estas cámaras? Que hubo una cámara que lo grabó, por eso lo hicieron viral. ¿Fue Diego o el carro o el que llevaba el vehículo? Tal vez los dos, licenciada. Los dos, licenciada, porque Diego arrebasó muy rápido y el carro se metió mucho al otro carril. Entonces, para mí que los dos. ¿licenciada? Bueno, sí había sacado ya había rebasado y el otro carro clarito se ve cuando se sale de su carril antes de sacar la vuelta. Entonces, ahí sí que hasta el más ciego se puede dar cuenta de que fue el carro el del error. El Yo carro iba sí, a excesiva velocidad, por lo que vi yo también. Licenciada, ¿Te manda? ahí Diego tuvo la culpa porque también arrebasó en curva y según la legislación de tránsito está terminantemente prohibido arrebasar por curva. Y a otra, fíjate que no había la curva puramente, Dani. pero es que era la previa a la curva, o sea, no vas a adelantar antes de una curva o durante la curva, o sea, por eso te digo, ahí hubiera habido un altercado de tránsito, sí, los dos carros hubieran chocado, sí, pero Diego se metió a rebasar antes de la curva, entonces, aparte de, Diego iba a excesiva velocidad, no llevaba casco, no llevaba rodilleras, no llevaba nada, entonces... Yo lo que pienso es que ahí, si no hubiera estado Diego, el carro hubiera dado las vueltas y se hubiera salido de la carretera, por cómo se salió de la carretera, del carril. Es complicado, patojos. Es muy complicado y miren, juzgar a este tipo, por eso, qué bueno que las leyes dicen que no seamos pues ni parte personas allegadas y que conozcamos a las personas del hecho. Porque lamentablemente cuando uno conoce a alguna persona, yo siento que Dios me perdone, pero los dos tuvieron un parte de culpa. Tanto el otro del carro que se salió del carril, yo no sé si iba ebrio, porque se salió totalmente del carril. Y patojos, yo consejo que les doy a ustedes, patojas, si manejan moto, sus cascos, por favor, su protección, si van a usar moto, patojos. Yo sé que uno dice, no me voy a subir y voy a ir, pero no olviden su casco. El casco siento yo que si salen revirados, defiende mucho el casco. Entonces, miren, son situaciones tan delicadas, falleció, yo nunca me imaginé que él fuera a fallecer. Yo lo vi tan bien que se miraba en los videos que estaban mostrando. Lo que más lamentaba, yo le decía a la Zulema, porque ahí estaba yo con ella esa noche, su mano. Me decía la Zulema, pero eso no hay problema, se la van a unir. Entonces dije yo, entonces primero Dios. Ya cuando empezaron a pedir donadores, dije yo, perdió mucha sangre, pero jamás me imaginé que este accidente, pues él iba a salir fallecido, pero son cuestiones que ustedes tienen que analizar que lo primero es su protección, los que cargan moto, los que manejan carro, tampoco ser imprudentes, y lo más importante es que si va a tomar, no maneje ni vehículo ni moto. Como decía Fernando, últimamente se han pasado tantos accidentes en moto. Yo no sé si ustedes vieron, pero Wilfredo, el rector, el director de la San Carlos de Jalapa, mostró una esquela donde daba condolencias de un ingeniero de 39 años que falleció también porque un bus se fue en contra de ellos, parece iban en una moto y falleció un ingeniero
y no sé si el otro muchacho también, o sea, tantos accidentes en moto, en vehículo, pero ¿qué manda? Ayer se accidentaron 2 muchachos ahí en Morales también. Así dice, en Chiapas, Ganao me estaba contando que su amigo que también, también ahí en el rinconcito, en el rinconcito. Entonces, miren, patojos, yo consejo sano que les doy, por favor, su casco, si van a tomar, no manejen, mejor aunque son tercos, ya cuando están bolos no quieren dar ni las llaves del vehículo ni de la moto, pero piensen en su familia, porque a veces las que más sufren son los que se quedan aquí, los que se van a descansar, pero se quedan sufriendo las familias, la esposa, los hijos, la mamá, los hermanos, es un duelo. No, yo decir la palabra lo siento mucho, dar un pésame para mí es difícil porque uno no puede sentir el dolor tan grande que está sintiendo esa persona, que se le va a un ser querido y más en esas circunstancias, en una muerte de accidente, porque cuando uno pues tiene a sus viejitos y saben que uno está enfermo, se va resignando de que se van a morir, pero es impactante saber que alguien falleció a través de un accidente. Entonces yo, por el cariño tan grande que les tengo, cuídense y evitemos, a veces uno no anda ni buscando las circunstancias y desgraciadamente sale perjudicado. ¿Por qué es importante la verdad? Establecer la verdad y la responsabilidad de los crímenes graves ayuda a las comunidades enteras a entender las causas del abuso y a enfrentarlas. Si nosotros conocemos los hechos, lo que pasaron o lo que está pasando, vamos a evitar de realizarlo. Miren el ejemplo que les estoy poniendo. Muchos hicieron viral estos videos y personas que nosotros conocemos, especialmente ustedes conocían a Diego, venía aquí, viví un tiempo aquí. Ustedes están viendo las circunstancias por qué falleció. Entonces son circunstancias que ustedes tienen que poner en una balanza, especialmente los que manejan vehículo, moto, que establecer o usar cuestiones que los vayan a proteger de sus vidas. El problema es que a veces uno anda bien y los otros son imprudentes. Pero algo sí les digo, patojos, cuando Dios decide recogernos, sean que hagamos lo que hagamos, Dios ya estamos en la lista en qué día nos vamos a morir. Los únicos que no sabemos cuándo somos nosotros, pero para eso debemos de estar preparados y vivir bien. Vivir bien, ¿cómo? Sin rencor, sin odio, sin venganza y especialmente paz. Yo estaba viendo ahorita antes de entrar a la clase, yo sigo a don Enrique Arredondo, el alcalde de Nueva Santa Rosa. Él publicaba un video donde dice que ya no hay que pensar en el pasado, sino que vivir en el futuro. Y yo lo compartí y dice una señora, fíjate que a mí me dolía la cintura, el cuello, la cabeza. Fui a hacerme un montón de exámenes y no me salía nada. Todo estaba bien, no tenía nada. Pensé que tenía un tumor en la cabeza, que tenía cáncer en no sé qué, nada. El problema era que ella estaba con mucho estrés, buscándose culpabilidad de un montón de situaciones que uno vive a diario en su vida y dice, encontré a una viejita y dice la viejita, libérate de la culpa, libérate, vive en paz, perdona, no seas vengativo, envidioso y se te van a quitar esos males. Entonces nosotros también tenemos que vivir así porque a veces dice, y ustedes lo saben, que el cuerpo es el templo del saber. Nosotros lo enfermamos con pensar, con afligirnos, con estarnos preocupando por cuestiones que tienen solución, por vivir pendiente de la vida de los demás, en vez de vivir primero la vida propia y juzgarnos nosotros mismos antes de estar juzgando a los demás y vivir pendiente de la vida de los demás. Por eso hay gente que sí le gusta hacer ejercicio para estar delgado, pero yo especialmente me gusta estar para estar sana del cuerpo, de no enfermarme,
cuestiones así, y hay que darle también porque el cuerpo necesita descanso, necesita estar en paz para que también nosotros podamos vivir en paz y así el cuerpo nos ayude también a estar relajados y a desenvolvernos mejor. Dice que sin el conocimiento preciso de las violaciones del pasado es difícil prevenir que ocurra nuevamente. Nosotros tenemos que ver en nuestra historia lo que ha pasado, pero la verdadera verdad, no la que nos quieran mostrar para que así mejorar el futuro. La verdad puede ayudar en el proceso de recuperación después de eventos traumáticos, restaurar la dignidad personal, con frecuencia después de años de estigmatización, salvaguardar contra la impunidad y la negación. El esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación, en tanto que la negación y el silencio puede incrementar la desconfianza y la polarización. Un orden político basado en la transparencia y la rendición de cuentas tiene más posibilidades de disfrutar de la seguridad y confianza de sus ciudadanos. Si nosotros trabajamos con transparencia, se va a dar más seguridad y se va a reconocer la verdad en qué se invierten nuestros recursos, en qué los invierten en cuanto a situaciones económicas, pero también esclarecer la verdad en hechos delictivos, esclarecer la verdad en cuanto a violaciones de derechos humanos. Fuentes del derecho a la verdad. El derecho a la verdad no ha sido objeto de ninguna convención internacional específica. El debate legal en torno al derecho a la verdad discute si este se deriva de varios derechos bien establecidos en el derecho internacional: el derecho a la reparación, el derecho a recibir e impartir información y el derecho al debido proceso, o si es más bien un derecho autónomo, independiente o adicional a estos derechos. Resoluciones e informe de las Naciones Unidas preparados por expertos independientes contienen declaraciones explícitas sobre el derecho a la verdad. Siguiendo resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizo que la comunidad internacional debe procurar reconocer el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, así como el de su familia y la sociedad en general, a conocer la verdad hasta donde sea posible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre está presente cuando se han violentado derechos humanos, especialmente durante el conflicto armado interno. Cuando se estuvieron en el juicio de Ríos Montt, en el juicio de Jorge Lucas, que estuvieron en proceso, la Corte Interamericana tuvo mucha influencia en las sentencias que establecieron los jueces porque siempre estuvo pendiente de que se esclareciera la verdad. El 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Eso lo escribieron varios en su PNI y cada 24 de marzo es declarado el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que fue proclamado en el 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las víctimas de abuso a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y a exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de alguno de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina. América Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer la democracia transparente y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollos, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y deja a las mayorías privadas de derechos esenciales como la educación, salud y alimentación.
En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible. El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe de incluir las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crimen de lesa humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderados de sus instituciones. Eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro país. El acceso a la información pública y especialmente a los registros de los organismos represivos debe de ser un paso ineludible hacia la restauración del Estado de Derecho. Conocer todos los acontecimientos que tienen las instituciones a través de esta ley. Hay una oficina donde usted puede presentarse a pedir cualquier información que usted necesite. Consideramos por ello que la labor de la Comisión de la Verdad, el Congreso y Poder Judicial serán de suma importancia, debiendo la primera realizar una investigación a conciencia y sería, es decir, reunir todos los elementos para que la labor del Poder Judicial, cuál es de sancionar y resarcirse, se dé de manera adecuada, más allá de la tarea que tendrá de actuar diligentemente frente a los demás denuncias que puedan ser presentadas. El derecho a la verdad. Siguiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proponemos entender el derecho a la verdad como el derecho que asiste a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos, como también a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdaderamente ocurrido en tales situaciones. Consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un rol esencial en el desarrollo a la verdad, estableciendo en cabeza de los estados obligaciones que han tenido a la satisfacción del derecho a la verdad. Ya en su primer pronunciamiento en un caso contencioso en el año de 1988, el Alto Tribunal planteó un esbozo del derecho en cuestión. En su sentencia, el memorable caso Velázquez Rodríguez, la Corte sostuvo que los familiares del estudiante víctima de desaparición forzada poseía el derecho a conocer cuál había sido su destino. Este caso fue en Chile. Por eso se menciona y les mencioné en la diapositiva donde decía Chile es un país de América Latina donde hubo un caso de un estudiante que desapareció. Entonces se hallaron los culpables, se buscó la verdad, intervino la Corte Interamericana en ese año y se sentenciaron a los culpables porque sí se esclareció la verdad cómo había desaparecido el estudiante. Es decir, la familia de la víctima tenía un verdadero derecho a saber qué le había ocurrido. Vinculado con ello, el tribunal resolvió que los estados miembros del sistema interamericano cargaban merced al deber de garantía establecido en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy y nos miramos mañana, primero Dios. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Noches.